Vamos a la Cancillería, nos atiende el viceministro Mauricio Jaramillo. Viceministro, buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Pues preocupado con este tema de Venezuela. ¿Usted qué sabe? ¿Qué fue lo que pasó? Deme un segundo, que es que estoy en plena lluvia. Me voy a hacer... Tranquilo, no me tiene que... Tranquilo, gracias. ¿Ahí me está yendo bien? Perfectamente, y le entiendo su problema. Le entiendo perfectamente. Ya estoy aquí en el resguardo. Mire, adelante. Julio, le cuento. Nosotros estamos también muy, obviamente, inquietos. Nosotros fuimos notificados el día de ayer. Nosotros queremos que ser muy prudentes con este tema, porque es un tema soberano de Venezuela. Es decir, Venezuela puede tomar estas decisiones. Allá hay una coyuntura en materia de seguridad muy particular que ustedes conocen, o por lo menos conocen lo que ese gobierno dice. Entonces ellos han tomado la decisión de cancelar todos los vuelos. Ojo, acá hay una cosa importante, Julio. Son solo los vuelos comerciales. Los vuelos de carga siguen su recorrido natural, y la información que nos han dado nosotros las autoridades es que eso va a ocurrir hasta el lunes a las 6 de la tarde. Y le hemos pedido a la autoridad venezolana que nos mantenga siempre informados. Nosotros la verdad hubiéramos esperado que se nos hubiera hecho el anuncio antes a nosotros. Lo que ellos han dicho es que por razones de seguridad nacional muchas veces toman las decisiones así, de manera súbita, poniéndonos, como ustedes imaginarán, a nosotros en una situación muy, muy delicada. Sí, vicecanciller, pero ¿cuál es el plan B? Porque ayer en la mañana la Cancillería pues no se le había informado. En la tarde la Cancillería comunicó a través de un comunicado de prensa que ya Venezuela se le había informado ya después de una rueda de prensa que dio Venezuela. Pero entonces, ¿cuál es el plan de parte de Colombia para los miles de ciudadanos que están afectados en estos momentos por temas de vuelo comercial? Nosotros en este momento no tenemos capacidad, para serle sincero, de responder esa pregunta, porque eso es una decisión absolutamente soberana del gobierno de Venezuela. Nosotros podemos insistir en que se nos informe, nosotros podemos insistir en que de manera previa nos permitieran preparar algún plan de contingencia. Lo que dicen las autoridades venezolanas es que la situación de seguridad para ellos es delicada, crítica, no les permite, digamos, una preparación con nosotros. Entonces, hasta antes del lunes a las 6 de la tarde, que es cuando se levanta la restricción, la verdad es que nosotros no podemos hacer nada, porque pues ellos son soberanos. Y si la autoridad venezolana considera que no puede haber vuelos de Colombia, vuelos comerciales que ingresen a ese país, nosotros tenemos que respetar esa soberanía. Ahí se nos sale de las manos como Cancillería. Viceministro, ¿cuál es el argumento para que la suspensión de vuelos sea nada más hasta el 26 de mayo? Y si hay algún argumento también del gobierno venezolano para que esta medida no se extienda. Sí, básicamente creo que ustedes saben que Venezuela continúa con un ciclo electoral este fin de semana. Va a haber unas elecciones muy, no sé cómo llamarles, sensibles, delicadas, elecciones regionales y elecciones legislativas. Y normalmente creo que lo hemos visto en las últimas elecciones en Venezuela, las medidas de seguridad ellos las extreman. Entonces, según lo que le entendí a mi colega venezolano, esto tiene que ver con la coyuntura electoral, y por eso el plazo hasta el lunes a las 6 de la tarde. Sí, vicecanciller, precisamente el ministro del Interior, Diosdado Cabello, en Venezuela, pues ha dicho que se toma esta decisión por estos eventos electorales a los que usted hace alusión, pero porque, pues, supuestamente en estos vuelos que van de Colombia a Venezuela van mercenarios, van muchos intereses de querer desestabilizar las elecciones en Venezuela y al gobierno del vecino país. ¿Cuál es la posición del gobierno colombiano y de la Cancillería frente a esa gravísima denuncia? Juan Diego, con los buenos días, le agradezco la pregunta porque me permite hacer una aclaración de algo que ha venido ocurriendo. La semana pasada estoy hablando precisamente en otra emisora de radio acerca de algunas acusaciones contra colombianos en ese país, porque me parece que, acá hay algo que me parece que es importante explicar, no solamente por lo que dijo ayer Diosdado Cabello, sino por lo que ha venido pasando con algunos detenidos o retenidos colombianos en esas cárceles. Nosotros defendemos a nuestros connacionales,
defendemos la presunción de inocencia, asistimos consularmente, tratamos de que los derechos de esas personas, las garantías procesales se cumplan. Nosotros no podemos entrar a usurpar la justicia venezolana y a decir que todos los colombianos son inocentes, pero por lo menos podemos decir que se les respete la presunción de inocencia y que ellos, insisto, tienen derechos así estén detenidos. Entonces nuestra apuesta es esa, defender a nuestros connacionales. Ahí se ha hecho una denuncia pública, no se han presentado pruebas. Ayer se habló, o antes de ayer, las autoridades venezolanas hablaron de unas capturas. Se mencionó que había unos colombianos dentro de esas capturas. Nosotros no hemos sido informados. Como dijo ayer el comunicado de Cancillería al que ustedes aludían, nosotros estamos insistiendo siempre porque se nos dé la identidad de aquellos colombianos que se han detenido, no solamente la identidad, sino que nos digan en qué centro están, para precisamente que a esos colombianos se les pueda garantizar la asistencia consular, la visita, la comunicación con sus familias. Pero hasta la fecha, respecto de esa denuncia en particular que hizo Diosdado Cabello, nosotros no tenemos mayor información, pero mantenemos, insisto, una postura activa y constante de asistencia frente a nuestros connacionales detenidos o retenidos en ese territorio. Sí, vicecanciller, en ese orden de ideas, ¿cuántos colombianos en estos momentos están detenidos en Venezuela? Nosotros tenemos un grupo sensible de 19 personas. Hemos estado en contacto con esas familias, 19 personas cuyas familias nos han presentado denuncias de que no han podido comunicarse, de que muchas veces se les ha negado la asistencia consular, de que llegan, por ejemplo, al centro de detención y a las familias no los dejan entrar. El fin de semana nuestro embajador Milton Rengifo estuvo en el centro de detención El Rodeo, fue con unos kits. Si entiendo bien, alcanzó a entregar algunos, dejaron entrar solamente a la mamá de un detenido. Nosotros hemos insistido a las autoridades venezolanas que les permitan una periodicidad a estas visitas, que no cambien las reglas de juego. Insisto, nosotros no podemos comprometernos con la liberación de los detenidos, porque pues ahí hay una rama judicial que funciona de manera independiente en ese país, en la que nosotros no podemos tener como incidencia, pero sí podemos jugárnosla porque a esas personas se les respetan unas mínimas garantías, y en eso básicamente estamos. Solamente 2 personas cuyo proceso conocemos, es decir, 2 personas que saben de que están detenidas. El resto son personas a las que nosotros presumimos que no se les ha respetado sus derechos y sus garantías procesales. Por eso hemos emitido al menos 18 notas verbales y estamos haciendo constante presión con las autoridades venezolanas. Ministro, usted es abogado, usted es politólogo. ¿Usted podría decir que en unas condiciones como estas, Venezuela respeta los derechos humanos? Yo no soy abogado, soy politólogo internacionalista, pero entiendo la lógica de la pregunta. Creo que es Juan Pablo el que está hablando. Sí, señor. A mí me gustaría responderle como internacionalista y como politólogo o como analista internacional, pero usted mismo me acaba de decir, ¿no? Acaba de utilizar el vocativo de viceministro. Eso quiere decir que lo que yo diga puede ser interpretado como la posición oficial de Colombia. Y usted sabe cuál es básicamente nuestra posición respecto a lo que está pasando en Venezuela, que se divide en dos, y me toca responderle con ese formalismo porque yo en este momento soy un funcionario público. El presidente Petro lo ha dicho: nosotros no podemos reconocer el resultado del 28 de julio pasado. Y hemos sido tajantes porque no se cumplieron las condiciones mínimas y el presidente lo dijo. Aparecen las actas, nosotros reconocemos. Las actas no han aparecido, no podemos reconocer. No obstante, en un principio de realismo, porque precisamente por lo que me preguntaba ahorita su compañero, tenemos detenidos, tenemos una frontera, tenemos un comercio, tenemos una codependencia en materia de seguridad. Entendemos que la autoridad hoy la ostenta Nicolás Maduro, entonces nosotros, o por lo menos yo como funcionario, evito hacer juicios de valor respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela. Lo que sí le puedo decir, Juan Pablo, es que mi compromiso como viceministro, en este momento encargado de las relaciones bilaterales, es hacer hasta lo imposible porque se respeten los derechos humanos de esos colombianos que están allá, documentados, indocumentados, detenidos, retenidos, etcétera, etcétera. Y eso sí, digamos que quiero ser muy, muy tajante. Donde haya un colombiano,
solicitándonos, pues nosotros siempre estamos. El fin de semana estuve 3 horas reunidos precisamente con familiares de estas personas que están en cárceles venezolanas, porque esa es mi labor, pero yo no, digamos, me crearía un problema y no estoy solucionando nada haciendo un juicio de valor respecto a la situación de los derechos humanos en Venezuela. Mire, usted dice que parte de su trabajo es ayudar a los colombianos. Le tengo una historia. Buenos días. Le tengo una historia para que usted, por favor, me indique qué debo hacer. Un grupo de médicos colombianos, están privados de la libertad en Chile desde hace más de 2 años. Sí. Están acusados de delitos comparables en Colombia, dicen ellos, no lo sé, a falsificación en documento público y concierto para delinquir. Ellos reconocen su error, están dispuestos a aceptar cargos. No se les ha permitido llegar a preacuerdos con la Fiscalía chilena. Esta situación ha derivado en presuntas vulneraciones de sus derechos fundamentales, como el debido proceso, la legítima defensa y el acceso a la justicia. Sus familias me están escribiendo, viceministro, me piden apoyo para que les den garantías y tratar de buscar el camino para resolver su situación. ¿Qué sugiere usted hacer, viceministro? Bueno, lo primero es, si quiere, yo puedo entrar ya mismo, no sé si esas familias nos estén escuchando, pero pues si nos están escuchando, les digo que me pueden escribir ya mismo al 316-522-8288, que es mi número. Ahí mismo se los dejo, y cuando esto mismo me ha pasado ya con otros medios de comunicación, ojalá yo tuviera acceso siempre a lo que le está pasando a los colombianos afuera. En Chile tenemos y que me imagino que ustedes lo saben, tenemos una situación delicada, porque ahí también, a ver, le explico lo que pasa, pero obviamente reiterarle que pues pedirles a la familia de sus médicos que se pongan ya en contacto conmigo. Nosotros, ¿qué tenemos, Julio? Contacto con las autoridades de Cancillería en Chile. La Cancillería a nosotros nos dice una cosa, y nos dice, sí, vamos a respetar los protocolos, estamos mirando, la situación de los derechos humanos es muy importante, pero desafortunadamente quienes tienen la última palabra, quienes deciden sobre los migrantes, son las autoridades de migración que hacen parte del Ministerio del Interior, con quien nosotros no tenemos interlocución. Entonces es una pelea diaria. Ya tenemos una cónsul muy activa, que es María Antonia Pardo, tenemos al embajador Guanumen siempre activos, yendo a las cárceles, peleando para que los dejen entrar, hablando en nombre de nuestros connacionales. Entonces, si este es un caso que requiere nuestra asistencia, y además si se trata además de personas que aceptaron, me parece que eso facilita las cosas. Entonces le pediría es que me dejen, pues que me dejen entrar en contacto con ellos, que es básicamente lo que le pedimos siempre a la gente. Cuando pasen estas cosas, acuda de manera inmediata a los consulados y a las autoridades para que nosotros podamos reaccionar. Pues primero que todo, viceministro, es usted muy generoso y muy comprometido al atreverse a dar su teléfono al aire. Lo van a desesperar porque imagínese cuánta gente. Usted sabe que en el exterior la gente pues se mortifica mucho, ¿no? Y pues las cosas no las pueden manejar como Julio, quisiera manejar. Yo fui migrante y yo lo sé, por eso yo se lo dije a usted en una entrevista. Cuando nosotros vamos al Congreso y nos dicen y nos espetan porque abrimos un nuevo consulado, yo muchas veces le pregunto a esos representantes y a sus senadores, oiga, pero ustedes han tenido hijos míos, ustedes saben que es estar en el exterior y que aún no lo detengan y no tener un consulado, o que se le pierda a uno el pasaporte, o saber de un caso de explotación o de violencia doméstica o lo que sea. Entonces, para nosotros pues para eso llegamos, ¿no? Para eso estamos ahí. Yo no llevo toda la vida en Cancillería y sé que voy a estar ahí un ratico, entonces quiero pues hacer hasta lo imposible por hacer algo por nuestros migrantes. Nosotros estamos, es lo primero que dijo Petro. El primer asunto temático de esta Cancillería tienen que ser los migrantes, nuestros colombianos en el exterior, que ustedes lo saben, muchos de ustedes han vivido por fuera. Ser colombiano en el exterior es muy difícil, no es fácil como la gente cree. Pues, tenemos que tener una Cancillería que esté en sintonía con los derechos de sus migrantes. Viceministro, de verdad muy, muy generoso con esta preocupación. No se preocupe, Julio. Mire, es que ha sido tan amable usted en esta entrevista que me aburre preguntarle por una cosa, pero así es este oficio. ¿Del documento de la China podemos hablar? Sí, pero déjeme decir una cosa antes.
Sí. Debe decir una cosa antes porque me decepcionó algo que pasó en la W respecto de que fue mencionado mi nombre y ustedes, teniendo mis datos, no me llamaron para contrastar. Y tiene que ver con la elección en la Secretaría Adjunta de Laura Gil. Si yo estoy, de pronto yo estoy equivocado y pido disculpas, pero si estoy en lo cierto, Juan Pablo Calvás, quien tiene además mi número, y ustedes ya lo tienen, menciona mi nombre y dice, aparentemente Mauricio Jaramillo, el vice de multilaterales, no hizo absolutamente nada. Yo entiendo que a ustedes les puede llegar esa versión, no me voy a meter con sus fuentes porque yo no les voy a enseñar a ustedes cómo hacer periodismo, pero yo creo que Julio, lo mínimo ahí es llamarme, ¿no? Y preguntarme, oiga, vice, a mí me contaron que usted no ha hecho nada, y yo le respondo, y además yo sí hice. Hice muchísimo, pero me hubiera gustado tener la oportunidad de, oiga, venga, yo les cuento mi versión y tiene razón. Escuche, y que la gente diga, tiene razón. No le creo, es un... Pero bueno, ya, era solamente para decirles... Tiene razón, le ofrezco disculpas públicamente, no pasa porque nada, de todas formas bueno. también estábamos contando con otras fuentes a nivel de Cancillería que nos habían confirmado algunos detalles. Sí. Tiene razón, ministro. Disculpa, ministro. Disculpa, No pasa nada, no pasa nada. Otro día les cuento mi versión del tema, pero bueno, hablemos de China, que me parece importante que la gente quiere saber. Mi pregunta es muy sencilla, ya tenemos el documento. La pregunta para ustedes, ¿este es un documento de un acuerdo de buenas intenciones o hay algo más? No sé qué quiera decir que hay algo más, pero pues es un documento vinculante. Es decir, tiene las dos cosas. Tiene buenas intenciones porque se parte de la buena fe de las partes para establecer un marco de acción y nos obliga en el buen sentido a cooperar con China. Ahora, no es vinculante como si fuera un tratado de libre comercio, que un tratado de libre comercio tiene una parte taxativa que le dice a los estados, les impone un nuevo régimen aduanero, imponen reglas para la inversión extranjera, imponen unas reglas fitosanitarias para la entrada y salida de ciertos productos, pero digamos que sí, pues es un marco de acción para profundizar nuestra relación con China en ciencia y tecnología, en el sector agroindustrial. Hay oportunidades comerciales sin ser necesariamente un tratado de libre comercio. Se menciona el tema de la inteligencia artificial, está todo el tema de ciencia y tecnología. Yo lo veo, Julio, como una oportunidad para... Es que, Julio, esto es una promesa que se ha hecho desde el gobierno de Belisario Betancur. O sea, esto no es un capricho del gobierno Petro, y todos los gobiernos desde Samper han ido a China a visitas oficiales. Entonces acá lo que hay es, yo creo que se ha recogido esta vocación hacia el Pacífico que ha sido muy pobre, pero se ha recogido todo lo que los estados han tratado, todo lo que los gobiernos, han tratado, y me parece que el acuerdo lo resume, es decir, es una puerta, usted verá cómo la utiliza, usted verá qué tanto se quiere meter, y yo espero que el gobierno se meta mucho. Viceministro, ¿por qué razón el DAPRE se metió en esto? ¿Por qué razón la doctora Angie terminó dando la pelea por el título del documento? ¿Qué tiene que ver el DAPRE con un documento que tiene que ver precisamente con las relaciones multilaterales de dos estados? Pero pues no ha habido pelea. Lo que ha habido es una discusión sana, con perspectivas. A ver, el DAPRE tiene una labor muy importante en la agenda del presidente, Cancillería también. Ahí lo que hubo fue básicamente una puesta en perspectiva para afinar ese documento con varias visiones. Cancillería participó el Ministerio de Agricultura, participó el Ministerio de Comercio Exterior, participó obviamente el Departamento Administrativo de la Presidencia, pero aquí no ha habido, pues yo he leído en algunos medios, escuchaba a Luis Alberto Moreno también hablando de este tema, he visto muchas exageraciones, sí, muchas imprecisiones a la hora de referirse. Yo creo que ahí no hay ninguna guerra entre el DAPRE y la Cancillería. La relación de hecho es buena. Yo pues conozco a Angie Rodríguez, he estado con ella hablando, preparando. Yo, por ejemplo, Julio, me reuní varias veces con la gente de APC, con Eleonora Betancur, que también estuvo allá. He hablado con la ministra Marta Carvajalino, con algunos vices. Entonces lo que ha habido es pues un trabajo en red interagencial entre ministerios, y obviamente quien lo coordina de manera mejor, porque está en el centro, es el DAPRE.
pero esto no implica de ninguna manera que el DAPRE se haya superpuesto a lo que ha hecho Cancillería ni nada por el estilo. En realidad lo que hubo ahí fue pues un diálogo. No, vicecanciller. Félix le va a preguntar, pero yo ahí sí, qué pena, porque no, ahí sí yo estoy bastante dateado del tema y solamente repito que cuando hay una relación cordial entre dos agencias del Estado, entre la Cancillería y el DAPRE, la directora del DAPRE no publica un mensaje en el chat interno de ustedes diciendo no pasarán. Eso no es nada amistoso, pero no me voy a meter en eso porque yo hoy con usted no tengo sino agradecimiento. Félix, el viceministro de Relaciones Exteriores que está comportándose como tal. Exactamente, eso le iba a decir, es una declaración muy diplomática y se entiende con los temas internos. Pero viceministro, volviendo al tema de China, yo sí quiero saber hasta dónde se llega, porque la realidad es que el país ya está metido en campaña electoral y no veo cómo este gobierno, que está en la parte final de su administración, puede hacer compromisos de fondo con China que comprometen una nueva administración que no puede ser eventualmente no de la línea de ustedes. ¿Cómo se puede asumir un compromiso de país en medio de una elección electoral donde puede llegar un nuevo gobierno? No, pero ahí sí entiendo la lógica, pero yo tengo otra lectura y me parece que es una lógica equivocada y le voy a explicar por qué. Yo lo dije al comienzo ahorita, cuando empezaron a hablar del tema de China. La proyección hacia el Asia-Pacífico es un pasivo del Estado colombiano y creo que en eso podemos estar de acuerdo. Colombia ha tenido una proyección muy profusa hacia el Caribe, hacia el Atlántico. La diferencia, por ejemplo, entre Barranquilla, Santa Marta, Cartagena versus Buenaventura, Tumaco y General del Pacífico es muy grande. Por eso yo decía, hombre, desde Belisario Betancur los gobiernos han dicho que hay que cerrar esa brecha entre la proyección hacia el Pacífico y hacia el Atlántico. Me parece raro, por ejemplo, que se diga que estamos hipotecando el futuro, pero le voy a poner un ejemplo de un gobierno que es, creo yo, la antítesis ideológica de que fue el gobierno de Uribe Vélez. Yo creo que es bueno recordar que el gobierno de Uribe Vélez intentó entrar a la APEC, que es el Foro de Cooperación Económica para el Asia-Pacífico. Una puerta de entrada hacia el Asia-Pacífico distinta a la que tenemos hoy, pero de alguna manera que buscaba el mismo objetivo de profundizar nuestra relación con el Asia. En el gobierno de Juan Manuel Santos se creó la Alianza Pacífico y en ese momento a nadie se le ocurrió decir que se estaba hipotecando el futuro. ¿Por qué? Porque aquí lo lógico es que se está persiguiendo un propósito de Estado. No se le ha entregado a China ninguna soberanía, no se están comprometiendo recursos futuros. Lo que se está diciendo acá básicamente es que acá hay un marco de cooperación y por eso yo decía, y en eso sí hay que ser muy claros, esto es un plan de acción conjunto, es un plan de cooperación que cada gobierno es autónomo para definir a qué nivel lo quiere llevar. Si el gobierno hubiese firmado, por ejemplo, un tratado de libre comercio, usted tendría razón. Porque un tratado de libre comercio además compromete la estructura productiva, como pasó en su momento con los Estados Unidos, o como no, por ejemplo, con Corea del Sur. Con Corea del Sur tenemos un tratado de libre comercio que yo creo que no ha dado los resultados que uno esperaría, no terminó haciendo mella en nuestra economía, como por ejemplo sí fue los acuerdos con los países andinos o con Estados Unidos. Pero yo pues ahí sí pensaría que pues es una lectura errada y que desconoce que detrás de esto hay una intención de Estado. Perdón, sí, dígame. Entiendo, sí, entiendo lo que usted dice y sí, yo creo que nadie discutiría que ese es un camino que hay que recorrer, pero le vuelvo al tema de lo que se pregunta la gente. En la práctica, más allá de la buena voluntad, más allá de la buena intención, del compromiso de cooperación que, si se quiere, son generalidades, ¿tienen ustedes la capacidad de comprometer en algo real esa relación a futuro? Pues que la relación está comprometida desde el gobierno de Julio César Turbay Ayala y no hay nada que hacer. Todos los gobiernos, por eso yo decía, todos los gobiernos desde Samper han hecho visitas oficiales a la República Popular. O sea, y ahí digamos que se fue comprometiendo, se fue generando, es que bueno, a mí compromiso me parece una palabra un poco imprecisa para lo que ha ocurrido, porque a mí lo que me parece es que hay que hablar de una trascendencia en la relación Colombo-China que ha venido aumentando con el paso del tiempo. Ha habido gobiernos más tibios con China, sí, no lo voy a negar. Yo creo que, por ejemplo, Santos fue un gobierno que se acercó mucho más que, por ejemplo, lo que se acercó el gobierno de Iván Duque.
Pero en términos generales, el gobierno, por ejemplo, de Uribe también fue muy activo en el Asia-Pacífico, fue muy activo con China. Entonces yo pensaría que hablar de compromisos me parece impreciso. Yo lo que creo es que este gobierno ha tratado de dejar unas oportunidades, esa es para mí la palabra, a una serie de oportunidades. Si usted me pregunta a mí, por ejemplo, el proyecto de fibra óptica para tener soberanía digital, yo creo que es un proyecto por el que no la debemos jugar. Usted me pregunta a mí por vías férreas, me parece, o por infraestructura en general, yo creo que por eso no la deberíamos jugar. Hombre, nos sobrepasa hoy como humanidad el tema de la inteligencia artificial. Pues cómo no miramos lo que está pasando en China. Es que lo que yo creo es que también es importante recalcar, mire, nos guste o no, vamos a hacer y ayer escuchando a Luis Alberto Moreno, estaba de ganas, me moría de ganas de participar. Estamos abandonando la unipolaridad, no hay nada que hacer, es decir, lo queramos o no, y esto sobrepasa al señor Gustavo Petro y al señor Donald Trump. Desde hace mucho tiempo Estados Unidos ha dado ya señales de que no le interesa, y yo creo que hay que empezar a mirar a otras partes del mundo, y yo creo que somos un país del sur global, una condición que históricamente desafortunadamente hemos negado. Sí, señor vicecanciller, se ha cuestionado un poco esta visita del gobierno del presidente Petro con 6 o 7 ministros a China, que pese a que se firmó este acuerdo, que según usted es vinculante, para otros no lo es, pues dicen que los ministros estuvieron más de paseo que cerrando negocios, haciendo tratos y teniendo reuniones con los pares de China. ¿Usted podría decirnos si eso es cierto o no? Si no se fijaron agendas previas para que se pudieran presentar ese tipo de negociaciones, o si es el caso contrario, ¿qué firmaron los ministros nuestros con los representantes chinos? Yo estuve en el viaje, no estuve en todo el viaje, yo estuve, a ver, como para explicar esto, y perdón porque esto también me parece que es una pregunta que la gente tiene que saber cómo funcionan las giras. La gira tiene 2 momentos, ¿cierto? El multilateral, que era el Foro CELAC China, yo en esa parte estuve en toda porque pues es lo que hace parte de mi despacho. Ahí yo estuve precisamente con los ministros, porque parte de la declaración del Foro CELAC China tiene que ver con las carteras, con la... Ay, viceministro, se nos dañó el satélite. El aguacero, Alberto. Se nos dañó ahí el satélite. Sí, pero y el lugar donde está, que Alberto, es un poco incómodo. El tipo muy interesante. Sí, mucho. Joven. Muy interesante, sí. Es una voz joven, responsable, y creo que muy útil para la Cancillería. Es un internacionalista de la Universidad de Rosario, un profesor, Alberto. Profesor, él está lejos del tema político. El tema de él es el conocimiento de las relaciones internacionales en el mundo, en el momento que vivimos hoy, lo cual es un gran privilegio. Él no está en la pelea de Laura Sarabia con Armando Benedetti, ni que si esto es un proyecto que nada. Él está en la parte técnica internacional, lo cual celebramos. Creo que lo recuperamos. Sí. Entonces, sí, estaba respondiendo a Juan Diego. Adelante, viceministro. No, pues simplemente le digo que yo estaba en la parte multilateral, estuve con los ministros. Los ministros acompañaron al presidente, son sus asesores naturales. Por ejemplo, yo le puedo decir que la ministra de Transporte tuvo una visita al centro de Fotón. Recuerdo que, por ejemplo, la ministra de Agricultura estaba muy, muy interesada en el impacto precisamente que puede tener en nuestra seguridad alimentaria el acuerdo que se firmó con pues el plan de acción, porque me parece que en materia comercial, y por eso yo decía que no es un tratado de libre comercio, hay que buscar unos equilibrios. Entonces, ahí agricultura tiene que estar presente en todo el proceso de negociación, en todo el proceso de discusión cerca al presidente, porque es agricultura la que tiene que decirle, presidente, no por abrirnos al comercio con China podemos abandonar nuestra... Entonces, no es cierto que los ministros se han ido a pasear, lo que pasa es que también hay un lugar común, y es, yo tengo que viajar con alguna frecuencia, y pues cuando uno tiene un rato libre, pues yo creo que uno tiene derecho a ir a tomarse un café
ir a tomarse una foto, pues yo no publico muchas fotos de mi vida en redes sociales, pero entiendo que un ministro lo puede hacer y a veces me parece que somos muy duros. Por allá comprando, no sé, una ropa en un tiempo que ya está libre y sale la gente a decir que están viaticando y que están de gratis, pero no fue lo que pasó. Yo estuve ahí no sé quién me hizo la pregunta, creo que fue Juan Pablo, y le puedo dar fe que los ministros tenían su agenda, que estaba justificado su desplazamiento, que era importante hacer una presencia porque había además una visita por parte del presidente Petro, una visita de Estado con gente del Partido Comunista. No sé si ustedes han visto la foto, pero hay 7, 8, 9 personas del círculo de sí. Nosotros como gobierno tenemos que hacer una presencia fuerte. Ustedes comparan, por ejemplo, la presencia de la delegación brasileña es aún mayor que la colombiana, la delegación de Lula, y eso también yo creo que tiene que ver con la modernización de nuestra política exterior, que empecemos a acostumbrarnos a unos ministerios que tengan mucha más vocación internacional, porque, insisto, estamos en un mundo cada vez más globalizado y no nos podemos dar el lujo de estar de espaldas a él. Viceministro, pero volviendo a la pregunta que le planteó Julio al comienzo de este tema del acuerdo con la China, cuando la discusión termina dándose en torno a un concepto que es memorando de entendimiento o plan de cooperación, porque unos querían una cosa y otros querían otra, usted que es internacionalista tal vez sí nos pueda explicar finalmente cuál es la diferencia entre memorando de entendimiento, que quería una parte, creo que incluso los chinos querían memorando de entendimiento, y plan de cooperación, que fue lo que finalmente se quedó como el título del documento que se firman los presidentes. Yo no sé de dónde salió la versión que los chinos querían firmar. ¿Sí? Tenían los chinos son muy pragmáticos y eso implica que ellos no se quedan en lo que para mí es unanimidad. Le respondo a su pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un plan de acción, que fue lo que se firmó, y un memorando de entendimiento? El memorando de entendimiento es más general, habla de unas intenciones. Si usted mira, los memorandos de entendimiento se firman generalmente entre estados, no tienen una caducidad, no son necesariamente específicos, sino que son amplios. Entonces, entre más cercano al memorando de entendimiento es más amplio, es más vago, es más general. Entre más cercano a un plan de cooperación o un plan de acción, pues tiene ya unos temas concretos, como fue básicamente lo que ustedes han visto. Si le entendí bien a Julio, ustedes ya creo que tienen una copia de lo que se firmó. Entonces es a ver, en grados. Usted tiene una carta de intención, que es básicamente, como su nombre lo indica, yo tengo una voluntad con este Estado y lo dejo por escrito de una manera muy vaga y general. Tiene el memorando de entendimiento, que es un poco más específico porque puede incluir temas, pero en términos generales se firman como para que los estados tengan un marco de cooperación amplio y general. Y luego tiene un plan que, como el nombre lo indica, plan, ya puede hablar de sectores, puede hablar de ciertas acciones, puede hablar de proyectos, es decir, que lo que se terminó firmando es algo que tiene un grado de concreción, y por eso también creo que era la pregunta de Félix que me decía, que me imagino que eso es lo que le preocupa a él, como que al tener este mayor grado de concreción, seguramente compromete a otros gobiernos en su gestión, pero yo creo que eso es absolutamente natural, es decir, no podemos pretender que un gobierno no asuma responsabilidades de Estado, y más en política exterior, y más en un momento en el que creo que podemos estar todos de acuerdo, Juan Pablo, en que tenemos que diversificar. Tenemos que diversificar, insisto, al margen de las decisiones unilaterales que ha tomado Estados Unidos, porque la dependencia frente al norte global, Europa y Estados Unidos, nos hace muy vulnerables, y hay oportunidades en el sur global que yo creo que de la que no somos conscientes, porque no hemos tenido una trayectoria, y esa trayectoria nosotros estamos tratando de abrirlas, porque además es nuestro compromiso constitucional. Eso fue lo que quedó consignado en la Constitución del 91, que somos un país latinoamericanista, que somos un país que cree en unas relaciones en el mundo entre iguales. Entonces yo creo que estamos siendo coherentes con eso, y ese plan de acción, ese plan de cooperación, pues de alguna manera concreta algo, porque es que esa es la otra, ¿no? Usted no puede viajar hasta Beijing con 7, 8 ministros, con semejante comitiva, simplemente para una buena intención. Yo creo que estamos, como dijo Lula en Tegucigalpa, aquí vinimos, hay que hacer algo grande. Acá vinimos, hay que devolverse con algo concreto. Vinimos hasta acá, que la gente entienda que la diplomacia hoy tiene resultados, tiene efectos, lo más directo en su vida diaria.
Le prometo que esta es la última pregunta. ¿Cómo le parece, señor viceministro, ya que usted se le mete a todo, la sorpresita con que hemos despertado hoy? El embajador de Colombia en Ghana, investigado por violencia intrafamiliar, con la decisión que tomó de llevarse a sus hijos y no devolverlos a su familia, llevó a que la Cancillería le pidiera inmediatamente la renuncia. Insistió en quedarse hasta que la Cancillería le dijo, ¿se va o se va? Y el señor se fue. Y se suponía que llegaría a Colombia a enfrentar la investigación del supuesto delito que cometió. Pero llega y lo nombran director de la Agencia Nacional de Tierras. ¿Algún comentario, viceministro? No, ahí sí entiendo, vamos a intentar, pero ahí sí entiendo perfectamente, Alberto, que nunca ha sido más oportuno el fallo la falla satelital. En la comunicación. Sí, claro, pero como contesta todo, Alberto, es que el tipo contesta todo. Sí, con claridad. Con claridad, con diplomacia y todo eso. Aquí está el hombre, él no le tiene miedo. Sí, no. ¿Qué le parece el premio para el embajador de Ghana? No, pero espere, ahí le respondo, ahorita creo que fue por el que me decía que si yo era abogado, pero hay una cosa que me enseñaron los abogados y es, nadie está obligado a lo imposible. Entonces si uno no sabe, pues uno dice no sé, y pues no, ¿qué le puedo decir? Le digo dos cosas respecto a esa pregunta que es obviamente muy espinosa. Lo primero es que nosotros tenemos una política en Cancillería liderada por la ministra Saravia de cero tolerancia respecto a cualquier tipo de conductas que vayan contra la dignidad de la igualdad, etcétera. Y eso explica que en buena medida, desde que llegó aquí Laura Saravia, insisto, no hay ningún tipo de tolerancias, hay procesos, a la persona a la que se le acusa obviamente se le garantizan sus derechos procesales porque la presunción de inocencia es un pilar del Estado de Derecho, pero pues efectivamente al embajador Garcés, en virtud de lo que había ocurrido, se le pidió la renuncia y la persona salió. Esa es una decisión, digamos, por la que yo no puedo ni dar cuenta. La verdad no la conocía, sabía de la salida de nuestro embajador y obviamente pues no podría opinar por las razones que ustedes ya conocen. ¿Me repite la frase que usted le escuchó a un profesor de Derecho? Nadie está obligado a lo imposible. Esa es buenísima, esa la saca uno a aprietos. Sí, yo le tengo otra buena de un torero. A ver. Lo que no puede ser, no puede ser. Y además es imposible. Ah, bueno, esa también está buena, esa es complementaria. Sí, porque aplica al embajador. Hay cosas que no pueden ser. Y no pueden ser. Pero premiarlo con la Agencia Nacional de Tierras, eso es imposible. Señor viceministro Mauricio Jaramillo, gracias por atendernos. Ya están en contacto las personas que usted pidió. Gracias por su generosidad de ofrecer públicamente su teléfono y de atender todas estas incómodas preguntas. Y en nombre de Juan Pablo, nuevamente una disculpa por la confusión que le pudo causar molestia. Ha sido usted muy amable. No se preocupe. Gracias a ustedes y estamos en contacto. Un abrazo. Gracias, profesor. No, Alberto, vice for president. Si están con líos de candidato, ahí tienen uno bueno. Impecable. Vice for president. Sí, moderno. No diga mucho porque entonces lo queman. Es lo que es lo que es una postura moderna, joven y de gran precisión. No. Y además un profesor, Alberto. Sí. El tipo sabe qué posición fijó en su momento Julio César Turbay Ayala. Y sabe de medios, además, porque él estuvo en Señal Colombia haciendo un programa muy bueno y muy equilibrado, justamente de análisis político, y antes era invitado constante a distintos programas para analizar y poner justamente ese matiz educativo, didáctico sobre los asuntos políticos del país. No, es un tipo brillante en realidad. Sí, es un tipo serio y comprometido con el gobierno y con la causa pero sí, es una persona valiosa. En este momento, Félix, se le recomienda es que agache la cabeza. No, y que se esconda. Porque que hay mucho tiroteo por el vecindario. Hay un hueco. En el escritorio, Alberto, siempre hay un hueco ahí abajo, ¿no? Que está una caneca. Hay mucho tiroteo, sí, hay que esconderse. Él tiene que agachar la cabeza porque
con ese trino de Benedetti Alberto, la balacera y lengua de serpiente ayer. Ah. Sí, no, eso es peligroso. Y un país, y un país en la mitad, ¿no? Un país todos en la mitad. Nosotros. Un país llamado Colombia todos. En la mitad. Bueno, pero esa es otra cosa distinta para la que... Pero todo se conecta con todo. Ojalá que el viceministro aguante en medio de este fuego amigo y cruzado.